Ya conoces a David, el asesino de gigantes. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de Benaía, el hombre que luchó contra un león en un foso, en un día de nieve? Esta es una de las historias más increíbles de la Biblia y casi nadie habla de ella. En medio de tantas narrativas poderosas que componen las Escrituras, la historia de Benaía parece escondida, como una rara joya enterrada entre líneas del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando nos topamos con los pocos versos que hablan de él, inmediatamente nos captura una escena que parece sacada de una película épica. Un guerrero solitario enfrentándose a una bestia salvaje en un escenario hostil, frío y resbaladizo, donde las posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Su nombre no está en los Salmos, no escribió proverbios, no construyó templos, no comandó ejércitos como David o Salomón. Pero su singular coraje, su sentido del deber y su capacidad de actuar ante lo imposible lo convierten en uno de los personajes más impresionantes y, al mismo tiempo, más ignorados de las Escrituras. Hijo de Joiada, Benaía aparece en 2 Samuel 23 como uno de los hombres valientes de David, una élite de guerreros que realizaron hazañas extraordinarias. Pero lo que lo hace único es precisamente este episodio insólito. Voluntariamente desciende a un foso para enfrentarse a un león. Esto no es un accidente, como el de alguien que se cae y tiene que luchar por instinto. El texto sugiere una elección deliberada, una actitud que desafía la lógica y el sentido común. Después de todo, ¿quién en su sano juicio decidiría enfrentarse a un león en un día de nieve, cuando todo a su alrededor conspira contra usted? La nieve significa frío, significa suelo resbaladizo, significa mala visibilidad. El león, máquina de matar, dominaba su territorio. Y sin embargo, Benaía no retrocedió. Entró en el foso y mató al león. Esta imagen conlleva un profundo simbolismo. No se trata solo de fuerza física, sino de valentía ante lo imposible, de alguien que no espera las condiciones ideales para actuar, sino que afronta el peligro con audacia, incluso en las peores circunstancias. Antes de continuar con esta increíble historia y revelar otros detalles sorprendentes sobre Benaía y lo que podemos aprender de su actitud, quiero extender una invitación. Si este mensaje ya te conmueve de alguna manera, si sientes que necesitas despertar ese coraje que enfrenta a los leones incluso en los días más difíciles, entonces suscríbete al canal aquí y dale me gusta a este video. Aquí no se camina solo. Estamos construyendo una comunidad que busca una transformación real, una fe práctica y un crecimiento personal todos los días. Es parte de esto con nosotros. Tu me gusta y tu suscripción demuestran que quieres llegar más lejos, que quieres vivir una vida diferente, una de audacia y propósito. Ahora agárrate fuerte, porque la historia de Benaía apenas comienza. Benaía, hijo de Joiada, es uno de esos personajes bíblicos que tienen una fuerte presencia, incluso con pocas líneas dedicadas a él. Nacido en Kabzeel, una ciudad poco conocida en el extremo sur de Judá, aparece en las Escrituras como alguien que, desde sus orígenes, ha tenido profundas raíces en la tradición judía de honor, valentía y temor de Dios. El hecho de que se le llame hijo de Joiada indica no solo su linaje, sino también el peso de la herencia familiar que llevaba. Joiada, su padre, era sacerdote, lo que sugiere que Benaía creció en un ambiente de reverencia, disciplina y servicio, aunque su trayectoria siguió un camino más específico hacia la guerra y el liderazgo militar. Kabzeel no era una ciudad central, lo que hace que el ascenso de Benaía sea aún más admirable. Al no provenir de un lugar destacado, se ganó su lugar entre los grandes. Se convirtió en uno de los hombres poderosos de David, un grupo selecto de guerreros de élite
que fueron reconocidos no solo por su fuerza física, sino también por su liderazgo, coraje inquebrantable y hazañas extraordinarias en el campo de batalla. Estos hombres no eran soldados comunes y corrientes, eran guerreros que destacaban incluso entre los más fuertes, los más experimentados, los que se enfrentaban a enemigos desfavorecidos, protegían a su rey con su propia vida y cumplían misiones casi imposibles. Estar incluido entre ellos sería en sí mismo un inmenso honor. Pero Benaya no era solo parte de este grupo, destacó entre ellos. Sus fachadas lo colocaron en una posición de respeto y admiración incluso dentro de este grupo de élite. Su nombre aparece junto a héroes como Eleazar, Sama y Adino, cada uno con historias que inspiran coraje, pero el de Benaya tiene elementos únicos. No era solo un hábil guerrero, fue un hombre marcado por decisiones audaces, por actitudes que desafiaban el sentido común, por una fe práctica que lo impulsó a actuar incluso cuando todo a su alrededor decía que era imposible. Los logros de Benaya lo colocan en un nivel diferente entre los grandes guerreros de la historia bíblica. Sus acciones no fueron comunes ni resultado del azar. Eran respuestas directas a situaciones extremas que requerían no solo fuerza física, sino también una confianza inquebrantable, un firme sentido de propósito y un coraje que no retrocedía ante lo improbable. La primera hazaña registrada es el enfrentamiento con dos de los mejores guerreros moabitas. Moab era una nación conocida por su fuerza militar y su constante oposición a Israel. Vencer a un guerrero moabita ya sería una hazaña importante, pero Benaya derrotó a dos de ellos, y no eran soldados cualquiera, eran los mejores entre los moabitas, luchadores de élite, experimentados y peligrosos. Este enfrentamiento nos revela que Benaya no solo se lanzó a difíciles batallas, sino que eligió o aceptó misiones que pusieron en riesgo real su vida, confiando más en lo que llevaba en el alma que en la apariencia de las circunstancias que la rodeaban. Poco después llega la escena más emblemática de 1900, la carrera de Benaya. Baja a una cueva un día de nieve y mata a un león. Es imposible leer esta frase sin impactarse. No hay detalles adicionales sobre el motivo, contexto o duración de la pelea, pero hay suficiente para que entendamos que fue un acto de extrema valentía. Bajar a un pozo implica peligro. En los días de nieve, esto se vuelve aún más peligroso, debido al intenso frío, el suelo resbaladizo, la poca visibilidad y la difícil movilidad. Ahora agrega un león a la ecuación, una bestia, salvaje, territorial, rápida, instintiva y dispuesta a matar. Y Benaya no huyó. No se quedó afuera esperando ayuda. No intentó escapar. Bajó al lugar donde estaba el peligro. Eligió entrar en boxes, en unas condiciones meteorológicas totalmente desfavorables para afrontar lo imposible. Esta actitud no puede explicarse únicamente por la técnica de combate o la fuerza física. Proviene de un tipo de determinación que nace de la convicción de que a veces enfrentarse al enemigo más feroz debe ser directo, audaz y sin garantías de victoria temprana. Y como si eso no fuera suficiente, la Biblia también registra otra hazaña impresionante. Benaya se enfrentó a un egipcio de gran estatura, un hombre que portaba una lanza en sus manos, imagen que inmediatamente nos recuerda a la figura de Goliat. Un oponente que, según la descripción, era un gigante armado con un arma de largo alcance, hecho para dominar desde la distancia. ¿Y cómo lo conoció Benaya? Con un bastón, no con espada ni con escudo, sino con un simple trozo de madera en las manos. Aún así, no solo sobrevivió al enfrentamiento, sino que venció al egipcio. Tomó su lanza y lo mató con la propia arma del enemigo. Este episodio revela una vez más el tipo de guerrero que era Benaya.
alguien que no se limitó a las herramientas disponibles, sino que supo transformar lo poco que tenía en un instrumento de victoria. No necesitaba ventajas visibles, no dependía de la estructura o de la fuerza aparente. Lo que llevaba dentro de él era más poderoso de lo que los ojos podían ver. No esperaba condiciones ideales, creó oportunidades en medio del caos. Cada una de estas hazañas lleva una huella de su identidad, un coraje inmenso, una audacia ante lo improbable y una fe que lo mantuvo firme incluso ante lo imposible. Lo que hace especial a Benaya va mucho más allá de las hazañas épicas que logró en combate. Lo que lo diferenciaba profundamente no era solo su habilidad con las armas o su fuerza física, sino un conjunto de raras virtudes que lo elevaron a lo largo de su vida y lo colocaron en puestos de gran honor y confianza. Entre estas virtudes, la valentía absurda es, sin duda, una de las más evidentes. En todos los registros bíblicos en los que aparece su nombre, lo que destaca es la disposición de Benaía para afrontar situaciones que la mayoría evitaría. No retrocedería ante el peligro, incluso cuando las probabilidades estuvieran en su contra. Su valentía no fue imprudente, sino decidida, basada en profundas convicciones. Fue una valentía que le hizo bajar a una cueva un día de nieve para enfrentarse a un león, que le llevó a enfrentarse a guerreros más armados, más fuertes y, aparentemente, más preparados. Fue una valentía que se manifestó en la práctica, en las elecciones cotidianas, y no solo en discursos o intenciones. Este coraje lo hizo admirable no solo a los ojos del pueblo, sino también a los ojos de los reyes. Otro rasgo que hace de Benaía un personaje especial es su lealtad incondicional al rey David. Era uno de los valientes, parte de la élite de los guerreros de David, e incluso en un ambiente donde muchos buscaban avance, prestigio o influencia, Benaía se mantuvo fiel. Su lealtad no fue ciega, sino honorable. Sirvió al rey con integridad, llevó a cabo sus misiones con celo y estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida para proteger el liderazgo que Dios había establecido. Esta lealtad lo mantuvo constante en tiempos de crisis, en momentos de transición e incluso en situaciones donde las alianzas políticas podían cambiar en cualquier momento. Cuando David envejeció y llegó el momento de la transición al trono, Benaía no vaciló en su postura. Se mantuvo firme, no se metió en conspiraciones, no buscó atajos. Sabía a quién servía y su lealtad fue reconocida. Y este reconocimiento se hizo aún más evidente cuando Salomón asumió el trono. En un momento en el que el nuevo rey necesitaba rodearse de hombres de extrema confianza, de carácter aprobado, con un historial de lealtad y capacidad de liderazgo, Benaía fue elegido para ocupar uno de los puestos más honorables y estratégicos del reino: comandante de la guardia personal del rey. Esta posición no era solo simbólica, era un puesto de altísimo prestigio y responsabilidad. El comandante de la guardia personal no solo protegía físicamente al rey, sino que también era un consejero cercano, alguien que participaba en decisiones importantes, que se movía entre el ejército, la corte y entre bastidores del poder. Para ocupar este puesto era necesario tener una reputación irreprochable, ser digno de confianza, ser admirado tanto por los soldados como por los nobles. Y fue exactamente a este lugar donde llegó Benaía. Pasó de guerrero de campo a hombre de confianza del rey más sabio en la historia de Israel. Salomón, que tenía la sabiduría como su principal don, eligió a Benaía no solo por sus victorias militares, sino porque vio en él una rara combinación: coraje absurdo, lealtad firme y carácter inquebrantable. La trayectoria de Benaía
demuestra que lo hacía especial no era solo su fuerza para derrotar a los enemigos, sino su capacidad para ser constante, fiel y justo, incluso cuando nadie miraba. Era en este tipo de hombre en quien los reyes confiaban para proteger sus vidas. Fue este tipo de hombre el que Dios usó para proteger lo que era precioso. Benaía se convirtió en un referente silencioso de constancia, alguien que no buscaba ser el centro de atención, pero cuyas acciones hablaban por sí solas. No construyó templos ni escribió libros, pero se construyó una sólida reputación, forjada en batallas, actos de valentía y decisiones tomadas con sabiduría e integridad. Su historia nos revela que los verdaderos grandes no son solo los que aparecen, sino los que permanecen, los que sostienen su fe, su coraje y su lealtad en el tiempo, incluso en las sombras, incluso bajo presión. Benaía era esa clase de hombre, y eso es lo que lo hace, hasta el día de hoy, especial. La historia de Benaía nos lleva a una profunda reflexión sobre el valor de la fidelidad silenciosa y la valentía practicadas lejos de los focos. En ningún momento de los relatos bíblicos vemos a Benaía buscando reconocimiento público, estatus o fama. No parece pronunciar discursos grandilocuentes. No intenta promocionarse frente a otros hombres valientes. No lucha por el poder en los pasillos del palacio. Al contrario, trabaja entre bastidores, desempeñando sus misiones con celo, afrontando difíciles batallas sin esperar aplausos y demostrando una valentía que nace de la convicción interior, no de la necesidad de aprobación exterior. Este tipo de postura revela un carácter formado por principios firmes, por un sentido del deber que no depende de las circunstancias y por una fe que no depende de un público. La vida de Benaía es un retrato poderoso de que lo que hacemos en secreto, escondidos, cuando nadie nos mira, tiene valor ante Dios. Mientras muchos buscan visibilidad, Él eligió la lealtad. Mientras algunos se mueven por interés, Él se mantuvo constante en lo que le fue encomendado. Y fue exactamente por eso que Dios lo exaltó en el momento adecuado. No sucedió de la noche a la mañana. Benaía construyó su historia paso a paso, misión tras misión, combate tras combate. No persiguió la posición, pero lo pusieron en posición. No se impuso, pero fue reconocido. Esto nos muestra que la verdadera promoción no viene de los hombres, sino de Dios. Él ve cada actitud, cada elección, cada acto de valentía que nace en la soledad, en el silencio, en la resistencia a continuar incluso cuando todo parece pequeño o irrelevante. Muchos quieren ser usados por Dios en las cosas grandes, pero pocos están dispuestos a ser fieles en las cosas pequeñas. Muchos quieren posiciones, visibilidad e influencia, pero olvidan que el camino para todo ello pasa por el compromiso con lo que nadie ve. Benaía podría haber sido un soldado más, pero fue su comportamiento detrás de escena lo que le valió la confianza de los reyes. Y esta es la gran lección que nos deja su historia. Dios ve lo que haces en secreto. Él ve tu fidelidad cuando nadie está mirando. Él ve tu coraje cuando enfrentas batallas que nadie entiende. Él ve tu corazón cuando eliges obedecer, incluso sin una recompensa inmediata. Y, en el momento oportuno, os exalta. La exaltación no viene por mérito propio, sino como resultado de un caminar alineado con los principios del reino. Cuando eres fiel, donde estás, Dios te lleva a donde nunca imaginaste estar. Benaía nos enseña que el coraje y la lealtad no son virtudes que se deben mostrar, sino que se deben vivir. Que el verdadero valor de un hombre o una mujer de Dios no está en lo mucho que aparecen, sino en lo firmes que se mantienen. Que no importa si el escenario es un foso en un día de nieve o un campo de batalla contra un gigante con una lanza.
Lo que define el resultado no es el tamaño del desafío, sino la disposición del corazón. Dios honra a quienes lo honran y se especializa en transformar guerreros anónimos en líderes respetados. Lo que importa es ser fiel ahora, donde estás, con las batallas que enfrentas, con las herramientas que tienes. Así fue con Benaía y así puede ser contigo. Y si este mensaje te habló, si sentiste que esta historia tiene todo que ver con el momento que estás viviendo, entonces no te vayas de aquí sin dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí caminamos juntos, crecemos juntos y aprendemos a vivir una fe real y práctica que nos transforma de adentro hacia afuera. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios ve el secreto y lo honra en el momento adecuado. Hasta el próximo video.